bienvenidos a este webinar de programación automática de máquinas CNC. Soy Raúl Castro, del Departamento Técnico de Bézier, y hoy vamos a presentaros la herramienta FeatureCAM. FeatureCAM es uno de los programas de mecanizado del catálogo de Autodesk. Con FeatureCAM podemos mecanizar y fabricar desde piezas sencillas hasta piezas altamente complejas. Podemos programar piezas de fresa, de torno, fresa 5 ejes, máquinas torno-fresadoras, tornos con varias torretas, máquinas de hilo y tornos suizos. Es lo que nosotros llamamos una solución de mecanizado completa. Con FeatureCAM, entre otras ventajas, lo que va a permitirnos es automatizar el proceso de mecanizado desde el diseño al código NC. Esto nos va a permitir reducir el tiempo de programación y vamos a poder programar todas las máquinas CNC del taller. Lo primero en lo que nos tenemos que fijar es en el nombre del producto, FeatureCAM. ¿Qué es una feature? Features son las características geométricas que definen nuestras piezas. Esto es, agujeros, cajeras, salientes, taladros, perfiles de torneado, un lateral, ranuras. Lo que hace FeatureCAM es, en vez de ir creando operación por operación, va a ir definiendo esas features. Y en cuanto creas una de esas features, se desencadena su proceso de mecanizado. Ese proceso de mecanizado tiene una o más operaciones asociadas que además tienen su selección de herramientas y sus condiciones de corte. Eso hace que la programación de las piezas sea mucho más rápida y más eficiente. El flujo de trabajo, los pasos que vamos a seguir, siempre o casi siempre van a ser lo que veis en pantalla. Importar el modelo, identificar y crear figuras, simular y generar código NC. Hoy vamos a ver tres piezas que son características de lo que se puede hacer con FeatureCAM y de la manera de trabajar con FeatureCAM. La primera es la que veis en pantalla, es una pieza de fresa. Vamos a mecanizarla con reconocimiento automático de figuras y vamos a ver cuáles son los pasos que hay que hacer para programarla. La segunda pieza vuelve a ser una pieza de fresado, pero en vez de hacerlo con reconocimiento automático de figuras, vamos a hacerlo con reconocimiento interactivo. Vamos a ir guiando un poco el proceso y vamos a ayudar un poco a FeatureCAM cómo hacerlo. Asimismo, esa pieza tiene cajeras en los laterales, con lo cual vamos a ver cómo mecanizar esa pieza en una máquina 5 ejes, simulando con la máquina y las diferentes orientaciones que tenemos que colocar. Por último, vamos a ver una pieza de torneado, la que veis en pantalla. Es una pieza que tiene operaciones de torneado fresado, tiene una ranura que hay que fresar y luego tiene operaciones en la cara, en el husillo principal y en el husillo secundario. Vamos a programarlo todo, vamos a simular ese proceso de mecanizado y vamos a ver cómo hacer la pieza desde cero hasta el final. Comenzamos. Esta es la primera pieza que os comenté. Es una pieza de fresa. Esta es la pieza que tenemos que fabricar. En este caso ya tenemos un origen de mecanizado, ya tenemos un bloque y tenemos los sólidos con los que estamos sujetando ese bloque en la pieza. Es decir, esto representa la realidad, lo que tenemos en la realidad. Tenemos esa mesa, sobre ella está apoyado el bloque y está sujetado con esas bridas. Lo que tenemos que hacer para mecanizarlo es reconocimiento automático de figuras. Seleccionamos la pieza que queremos mecanizar, el origen de mecanizado, y el sistema lo que va a hacer es analizar la pieza y buscar todas las figuras que caracterizan y que definen geométricamente esa pieza. Nos propone todas estas. Fijaros que no tengo operaciones y simplemente al finalizar ya se han creado esas figuras y con ellas las operaciones con las que vamos a mecanizarlas y vamos a poder fabricar esa pieza. Podemos ir modificando un poco lo que hemos hecho. Por ejemplo, yo suelo dejar para el final
los taladros, ¿vale? Y simplemente tengo las operaciones de mecanizado, puedo simular. A la hora de simular tengo simular en alambre, ¿vale? Para FeatureCAM el proceso de simulación es muy importante porque durante la simulación realiza los cálculos, te muestra en pantalla la simulación y además genera el código NC, el programa que vamos a mandar a máquina. Modo alambre, modo 3D, ¿vale? Y con eso ya tenemos nuestro programa NC. ¿Cómo ha hecho todo eso? ¿En qué se ha basado FeatureCAM para crear estas operaciones, para seleccionar esas herramientas, para calcular ese proceso de mecanizado? Se basa, por supuesto, en el CAD que le hemos dado, en la pieza que tiene que mecanizar, se basa en los elementos que le hemos dado como elementos de sujeción de la pieza, pero además tenemos que pensar que desde el minuto cero, cuando empezamos a trabajar con FeatureCAM en un proyecto vacío, ya le estamos dando el bruto de partida y además le decimos ese bruto qué material tiene. En este caso hemos dicho que es aluminio. También hemos definido en algún momento el origen de mecanizado, es ahí donde está el cero pieza. Tenemos la pieza, tenemos el material, pero también tenemos la máquina. Sabemos en qué máquina se va a mecanizar, se va a trabajar, con lo cual sabemos de las capacidades de esa máquina, qué podemos y qué no podemos hacer. Y muy importante, tenemos un almacén de herramientas ya seleccionado. Es decir, ya sabe de qué herramientas dispone para fabricar esa pieza. Junto con las herramientas y el material vienen las condiciones de corte. Cada herramienta que nosotros tenemos en el taller hemos definido cómo tiene que trabajar, qué paso lateral, qué paso vertical y qué condiciones de corte para cada uno de los materiales con los que normalmente trabajamos en nuestro taller. Y por último también tenemos nuestros atributos de mecanizado. Todos estos atributos de mecanizado es algo que hemos definido nosotros. ¿Qué ocurre? Que en los talleres, cuando estamos fabricando, no nos inventamos procesos de mecanizado. Intentamos sistematizar, intentamos automatizar, intentamos tener nuestros procesos de mecanizado que siempre son muy similares. Tenemos una serie de herramientas, las máquinas son las mismas y todas las piezas intentamos aplicarle procesos similares, lo que llamamos los atributos de mecanizado. Cómo queremos hacer los taladrados, cómo queremos hacer las operaciones de fresado, qué pasos laterales, cómo queremos hacer las entradas y las salidas, qué refrigerantes tenemos. Todos estos atributos de mecanizado ya están predefinidos. Por lo tanto, cuando FeatureCAM hace el reconocimiento de figuras, busca y crea esas figuras, lo que hace es aplicarle todo ese conglomerado que acabamos de ver. Y de ahí sale nuestro proceso de mecanizado. Es muy rápido, prácticamente es automático y sin intervención del usuario. Pieza, reconocimiento automático de figura y simulo. Y ahora lo que podemos hacer, lo que se suele hacer es un poco analizar y modificar aquello que no nos gusta. Esto que ha propuesto FeatureCAM está muy bien, pero probablemente no me guste. He cambiado el orden y quiero cambiar quizás alguno de los parámetros. Por ejemplo, si me fijo en esta operación de fresado, veo que he elegido una par de herramientas que no me gustan mucho. Yo no quiero esas herramientas. Simplemente busco la herramienta con las características que a mí me interesen. Aplico esa tórica
y para el acabado por ejemplo. Y veis como automáticamente ya me ha cambiado esa operación. Simplemente cambiando las herramientas se ha cambiado todo el proceso, ese proceso mecanizado. Si vuelvo a simularlo, se recalcula esa operación con esas herramientas y lo tengo en pantalla, simplemente cambiando la herramienta. Si lo simulo un poco más despacio, desbasta y acaba esa figura. Ese mismo criterio yo lo quiero aplicar a las demás. Yo quiero que esta parte de la pieza y esta parte también se mecanicen con el mismo criterio. En vez de ir modificando una por una, lo único que tengo que hacer es copiar y pegar. Lo que he cambiado en el lateral 5 quiero que lo modifiques también en todos los otros figuras que tengo seleccionadas. Y veis cómo se ha modificado automáticamente. El planeado, por ejemplo, no me interesa. Y es muy importante fijarnos que además de seleccionar las herramientas, FeatureCAM también ordena automáticamente. Es decir, yo tengo el lateral 5, 6, 7, 8, pero él dice, bueno, pero tienes con la misma herramienta vas a hacer el desbaste de todos ellos y luego con la misma herramienta vas a hacer acabado, así que los agrupo, primero hago los desbastes y los acabados. Esa ordenación automática se hace de acuerdo al criterio que nosotros tengamos seleccionado. Y tenemos varios criterios para elegir: minimizar cambios de herramienta, realizar el acabado al final, es decir, primero todas las operaciones de desbaste y luego todas las de acabado, una serie de parámetros que podemos ir activando o seleccionando según lo que necesitemos. Si en algún momento la ordenación automática no hace lo que nosotros queremos, siempre tenemos la opción de ordenar manualmente y hacer el orden que nosotros queramos. Pero lo interesante es dejar que el sistema vaya realizando cosas de forma automática, operaciones de forma automática, y nosotros tenemos que modificar lo mínimo posible. Si activo los taladros, veo que tengo ya todas las operaciones de taladrado. Simulo. Veo cómo el sistema calcula todos los mecanizados con los nuevos criterios, con las herramientas que le he dicho. Ahora estamos simulando los taladros y ahora podemos ir viendo operación por operación. Vemos cómo va desbastando, respetando los elementos que hemos dicho como elementos de sujeción. Y mecanizando la pieza. Una vez que tenemos simulado el proceso, tenemos los detalles de las operaciones, tenemos ya el programa NC
mandamos a máquina y podemos generar la hoja de taller. Capturamos la imagen de nuestra pieza y generamos las hojas de taller. Las hojas de taller son un documento que se rellena automáticamente, en el cual tenemos las operaciones que vamos a mandar a máquina, con qué herramientas, qué condiciones, cuánto tiempo, una imagen y qué montaje necesitamos para que en el taller tengan la información que necesitan para ejecutar el programa NC. Esta es la segunda pieza que vamos a mecanizar. Igual que antes, es una pieza de fresa, pero en vez de hacer reconocimiento automático de figuras, vamos a ir creando las diferentes figuras un poco más de forma dirigida, lo que llamamos reconocimiento interactivo de figuras. El primer paso, tenemos nuestro setup, nuestro origen de mecanizado, la dirección principal, tenemos la pieza. Lo primero que vamos a hacer es buscar cajeras con reconocimiento de figuras en esta dirección, de forma automática. Lo que hace el sistema es buscar todas aquellas cajeras que pueda mecanizar en esta dirección. Analiza el modelo y nos propone, nos crea nos hace una vista previa de las figuras que podemos crear. En este caso va a crear una cajera central. Seleccionamos, finalizar, y al finalizar, fijaros cómo se crea la figura y con ella sus operaciones de mecanizado. Ahora vamos a seguir y vamos a buscar laterales. Las operaciones laterales también en esta dirección, también con reconocimiento de figuras y también con automático. ¿Qué son laterales? Pues son como cajeras pero abiertas, es decir, superficies, contornos de superficies que nos definen zonas que queremos mecanizar y que están abiertas. En este caso queremos crear, nos reconoce un montón de laterales, nosotros queremos crear este interior y queremos crear esta zona. No nos interesa los taladros y no nos interesa el contorno exterior. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar aquellas operaciones de las que nos propone que nos interesa. Y vemos cómo se han creado esas operaciones y esas figuras y sus operaciones. Si ahora analizamos lo que ha creado, nos fijamos por ejemplo en la cajera, vemos que ha hecho un desbaste y un acabado. El desbaste ha utilizado dos herramientas para desbastar, una de 14 y otra de 10, y un acabado con una herramienta de 10. ¿Por qué ha cogido esto? Es un poco extraño, porque en nuestros atributos de mecanizado yo tengo preconfigurado que quiero utilizar 15 y otra más pequeña para acabar. Es decir, él hace lo que yo le estoy mandando en los atributos. Si por ejemplo le dijese 30, 20, 10, simplemente con eso ya ha buscado en la base de herramientas y ha buscado una herramienta de 30 con la que hace todo el desbaste principal de la cajera, luego busca una herramienta de diámetro 20 y luego otra de diámetro 10. Si simulamos ese proceso, vemos cómo desbasta con la herramienta grande. Desbasta con la de 32. En el siguiente paso, con la de 20, elimina el material que queda de la de 32 a la de 20 en las esquinas. En el siguiente, de la de 20 a la de 10. Y por último, acaba la cajera.
simplemente todo eso, cambiando un número en la estrategia de mecanizado. Si quiero hacerlo con una sola herramienta, elimino eso y elijo qué herramienta quiero utilizar. Busco la tórica de 20 y aplico. Al cambiar la herramienta, cambiamos cada herramienta. Está definida con su herramienta, voladizo, porta, refrigerantes, condiciones de corte, paso lateral, paso vertical, avance, vueltas, todos los parámetros de mecanizado. Simplemente al coger una herramienta, automáticamente se cambia todo eso. Para el acabado, 12. Ya desbastado con la de 20 y acabo con la 12. Muy bien. En todo momento, FeatureCAM está controlando colisiones. Si me fijo en esta cajera, veo que tiene una profundidad de 47. Si miro la herramienta de acabado, tengo un voladizo de 50, cual es seguro, tengo más voladizo que la profundidad de la cajera. Si tuviese un voladizo más pequeño, vamos a provocar la colisión. Cuando simulo, si tengo las colisiones activado, cuando simulo, me va a avisar cuando encuentre una colisión. Posible colisión, aceptar, posible colisión, va parándose en cada punto en el que colisiona. Si además le digo que no quiero pausar de nuevo, pues simulo hasta el final y el sistema me simula de rosa aquellas zonas donde está colisionando con el porta, en este caso. Es decir, en todo momento voy a estar seguro de que no hay colisiones, y si hubiese alguna, el sistema me va a decir dónde está el problema. En este caso, lo que tengo que hacer es, evidentemente, aumentar el voladizo para no chocar. Igual que antes, si me fijo, bueno, en este caso yo quiero esta cajera hacerla justo después de la principal, así que cambio, la coloco detrás y ese es el orden que va a seguir. Si me fijo en las operaciones, pues veo que ha hecho una selección de herramientas que a lo mejor no es la que yo quiero. Entonces simplemente copio, pego y cambio. Y automáticamente se cambian las herramientas, se reordenan las operaciones y ya tengo el mecanizado de estas cajeras con el criterio que a mí me interesa. Simulo. Un momento. Y vuelvo. Me aseguro de tener las colisiones encendidas. Simulo. Y el sistema vuelve a avisarme que hay una colisión. Continúo. Aquí lo que ocurre es un poco diferente de antes, porque está avisándome de que hay colisión ahí, pero el problema es que no hay modelo. No estoy chocando con la pieza, ni con la caña, ni con el porta. ¿Qué está ocurriendo ahí? Está ocurriendo que hay una sobrecarga de material. FeatureCAM, la herramienta, se está encontrando más material de la cuenta. ¿Por qué ocurre esto? Por cómo tengo programada la pieza. Si me fijo en los laterales, tengo el lateral 7, que es toda esta zona,
tengo el lateral 8, que es toda esta zona, y el lateral 10, que es solo ese escalón. Por lo tanto, ninguna figura mecaniza esta parte en la que hay un montón de material. Por lo tanto, cuando la herramienta vaya a mecanizar ahí, va a encontrarse un montón de material. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiar la programación, tengo que mecanizar esa zona de otra forma. Vamos a seleccionar esas superficies. Vamos a crear figura lateral con reconocimiento de figuras, pero en vez de decir automáticamente, yo voy a seleccionar las superficies que me interesan en cada momento. En este caso, selecciono estas dos, compruebo que el lado que me está asignando es el que yo quiero y defino la altura, la profundidad de esa figura. La parte superior es desde el principio, pero la parte inferior quiero que sea hasta aquí. Es decir, es el primer escalón. Y luego quiero hacer otra operación de lateral, también con reconocimiento de figuras. También selecciono yo las superficies, selecciono todas. Y la parte superior no es aquí, sino que es esta. Hago el siguiente escalón. No sé qué herramientas ha seleccionado ni qué ha aplicado, tampoco me importa. Lo que hago es copiar, pegar. Sé que eso es lo que yo quiero. Y estos tres los puedo borrar. Si ahora simulo las operaciones, con colisión activado, vamos a ir. Hemos visto cómo ha desbastado esa parte. Acaba eso, ya no tenemos ese problema. El resultado de esta simulación lo guardamos. ¿Qué nos falta para mecanizar esta pieza? Nos falta mecanizar esta cajera, las tres cajeras laterales. Lo que tenemos que hacer es figura, con reconocimiento de figura, cajera, pero quiero una configuración nueva, alineada con la cara del bloque, con esa cara en el centro y con esta orientación quiero buscar cajeras automáticamente. Encuentra una cajera, seleccionar, finalizar. Siguiente cara, configuración nueva, alineada la cara del bloque, esta cara, centrado. Y la última, esa cara,
busca las cajeras en esa cara, va a encontrar mesa central. Seleccionar, finalizar. Me busco esa orientación, por ejemplo, miro desde arriba y voy a ver qué dimensiones tiene esa cajera. Veo que tiene 30 milímetros de ancho. Abro la operación. Y busco, por ejemplo, una herramienta de 16 para hacer el desbaste. Y la misma para el acabado, por ejemplo. O para acabar mejor con la D, para no acabar con la misma. Así está. Desbaste con la 16, acabado con la 12. Copio. Finalizar. Ya tengo las operaciones configuradas. Tórica de 20 para el desbaste de la cara superior. Tórica de 16 para los acabados. Así. Vale. Y si simulamos, puedo elegir, fijaros en el orden de las operaciones, puedo elegir que las operaciones estén ordenadas según la configuración. Por lo tanto, primero mecaniza un lateral, desbasta y acaba. Otro lateral, desbasta y acaba. Otro lateral, desbasta y acaba. También puedo ordenarlo según herramienta. Con lo cual ya tengo desbaste de las 3 cajeras, acabado de las 3 cajeras. En este caso, si simulo el proceso completo, puedo simular, aparte de línea central y 3D, también puedo simular con la máquina. Y fijándonos en el orden, veo que primero hace desbaste de la cara 1, acabado de la cara 1, desbastes de los laterales, acabado de los laterales. Pero los acabados de la cara principal y de los laterales son con la misma herramienta. En cambio, hay un cambio de herramienta. Eso es porque la ordenación que tengo puesta simplemente tiene puesto minimizar cambios de herramientas. Y además le digo realizar el acabado al final, hace desbastes, desbastes y todos los acabados. Simulo. Y ya tenemos el mecanizado de nuestra pieza. Programa NC y
hoja de taller. Operación 1, setup 1, 2, 3, operaciones que hay en cada uno y herramientas que se necesitan. Ahora vamos con la tercera pieza, la pieza de torno fresa. Creamos un nuevo documento, cargamos la pieza que queremos mecanizar, importamos el modelo y nos arranca el asistente de posicionamiento de la pieza. Nos va a permitir posicionar la pieza en FeatureCAM de la misma manera que está en la máquina. Comprobamos que el eje Z es correcto, que el eje X también, que tenemos un bloque cilíndrico ajustado al tamaño de la pieza, que mi 0 está en la cara principal, en la cara delantera, y que el Z0 lo tengo ahí, en la cara refrentada, en la cara final después del refrentado. Una vez que ya tengo posicionada la pieza, arranca el asistente el reconocimiento automático de figuras y lo que hace es, igual que en las piezas de fresa, va a analizar la pieza, buscar features y ahí donde encuentre una feature pues nos la propone para crearla y así mecanizar la pieza. No toda la geometría va a estar definida con el reconocimiento automático, puede haber zonas que no reconoce, de hecho es lo que aparece en el mensaje, dice no localizó todas las figuras, hay zonas sin mecanizar, hay que hacerlas manualmente, ni todo lo que ha propuesto tiene por qué ser utilizado. De hecho, por ejemplo, estos agujeros no me interesa hacerlos en el usillo principal, quiero hacerlos en una etapa posterior, en el usillo secundario, por lo tanto los descarto en esta operación, en el usillo principal. El cilindrado sí que es correcto, es la operación principal de esta cara. Esta operación lateral no me interesa, esta sí, es esa parte que la voy a hacer desde el usillo principal. Esta tampoco, y por último el planeado es el refrentado, sí que lo quiero, y el ranurado es esta pequeña ranura que tenemos aquí, que es correcto, que podría hacerlo con el reconocimiento automático, pero que yo voy a crearla después de otra manera, que veremos cuál. No la desactivo. De momento apago el lateral y me centro en el refrentado y el cilindrado. Compruebo que tengo seleccionadas herramientas, que ha sido capaz de crear las operaciones y puedo simular modo alambre, modo 3D. Si estoy contento con lo que veo, guardo los resultados. Me fijo en el lateral y veo que tengo una operación de desbaste y acabado. Me fijo en la herramienta y he escogido una herramienta que no es la que yo quiero. Busco, pero la operación está bien, la figura es correcta y ya tengo hecho parte del trabajo. Simplemente modifico la herramienta con la que voy a trabajar. Selecciono la herramienta tórica de 20, que es con la que quiero desbastar esa zona, y acabo con esa herramienta. Me fijo que las dos herramientas que he seleccionado tienen un porta bastante delgado y largo que me va a permitir, como veremos ahora, acceder a esa zona. Simulo en 3D. Desbasta. Veo como el porta tiene que ser estrechito y delgado para poder acceder hasta el fondo de esa cajera. ¿Acabado? Si estoy contento, guardo los resultados. Una vez que tengo esa operación, continúo esta cajera.
Es una operación de torno a fresa de tipo cajera y con reconocimiento de figuras. Lo especial es que no está en el eje Z, no está alineado con el eje Z, sino que la herramienta tiene que girar, la máquina tiene que girar para orientar la herramienta perpendicular a esa cajera. Es decir, está orientada alrededor del eje índice. Y la dirección la defino normal a la superficie. A esa superficie. Reconocimiento automático. Tengo esa cajera, selecciono, finalizar. Compruebo las dimensiones de la cajera. Veo que tiene ancho 10 y me fijo a ver qué herramienta ha cogido. Una 7,5, yo prefiero una de diámetro 6. Y puedo simular, simulo después. Siguiente, veo que ya tengo las dos operaciones creadas, luego lo simulo. Siguiente paso es esta parte frontal de la pieza. Es una rosca, es un roscado exterior. Lo que necesito saber es qué diámetro tengo. Creo un círculo y mira a ver, dice, bueno, tiene radio 12, es decir, diámetro 24, es una rosca de métrica 24. Voy a figuras y esta, en vez de crearla de forma automática, es una operación de torneado sencilla, es una operación de roscado y voy a crearla manualmente. Roscado, voy a ir dándole las dimensiones que tengo. Es decir, si acoto, veo que tengo 29 milímetros de rosca, 7 en talladura, con lo cual aquí tengo que poner roscas métricas, la métrica de 24, longitud de la rosca 29, ahí veo la rosca que va a crear, posicionada en la Z, en este caso en Z0, pero puede ser en otra Z, y la entalladura tiene que tener 7 milímetros, y con esos datos ya tengo la selección de herramientas, la herramienta para la entalladura. Voy a buscar una un poco más larga, por ejemplo. Y esa. Puedo simular. Desbaste y acabado de esa cajera. Mecanizada de entalladura y roscado. En este caso también puedo simular, vamos a ver cómo simularíamos con la máquina. Cargo la máquina y voy a estar simulando con la máquina. Lo primero que me fijo es que tengo que colocar las garras en la posición correcta. En este caso no está en una posición adecuada. Lo que tengo que hacer es mirar a ver y decir, oye, pues tengo 156 milímetros desde la cara frontal hasta la parte trasera de la pieza. Si voy a la parte de simulación, tengo que decirle que las garras estén por lo menos 165. 156 más 3 que voy a utilizar para tronzar la pieza son 159. 165 es poco de margen de seguridad. Si ahora simulo, veo como ya las garras están posicionadas en un sitio mucho más lógico.
guardo los resultados y ahora lo único que me falta programar en la cara principal es el tronzado. Operación de torno. Con el tronzado voy a programar la transferencia del subusillo. Tengo 104 milímetros. Entonces defino distancia de agarre 100 milímetros, 105 con un poco más de distancia en lento, y la distancia que va a tirar de la pieza son los 156 más 3 de la lama 159 más 0,5 y 0,5 160. Ya tengo ahí la operación de tronzado. Yo quiero que esté aquí, que es donde tengo que acabar la pieza. Puedo simular la operación. Y vemos cómo subusillo agarra la pieza, tira, vengo con la lama y corto. No es la posición más segura, por lo tanto, mucho más seguro si cambio la orientación de la herramienta de tronzar. En vez de esta orientación, quiero esta otra orientación. Por ejemplo, esta. Y compruebo que la profundidad de corte sea segura, 53 milímetros, teniendo en cuenta que tengo un bloque de 101. Si hubiese alguna colisión, la simulación me pararía la simulación y me avisaría de la colisión. Incluso lo pintaría en rosa aquí, igual que vimos antes. Con eso ya tengo mecanizado las operaciones del usillo principal. Nos quedan las operaciones del subusillo. Lo que tenemos que hacer es una nueva configuración, torneado del subusillo. El 0 quiero que esté en la cara posterior y quiero que la posición sea ahí. Una vez que estoy en el subusillo, lo único que tengo que hacer es mecanizado de esos taladros, que es lo que me falta. Operación de torno fresa, agujeros con reconocimiento de figuras según el eje Z. Ya los tengo todos. Quiero todos menos este, que no me interesa. Y ahí tengo las operaciones de taladrado por esa cara. Si me fijo, tengo una alarma en el avellanado. Lo que me está diciendo es que tengo un taladro de diámetro 36 y que no está siendo capaz de encontrar una herramienta de ese diámetro. Lo que tengo que hacer es buscar una herramienta que me sirva, en este caso una un poco más grande para hacer el avellanado, de diámetro 38. Selecciono y lo que tengo que hacer es la profundidad del taladro, ajustarla para que la herramienta más grande mecanice correctamente esa zona. Si simulo, ya veo las operaciones que faltaban. Operaciones, detalles, programa NC, para máquina.
pieza acabada. Esto ha sido la demostración de FeatureCAM. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda o consulta podéis hacerla en nuestro correo electrónico.